Hola gente, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fabián, estoy con mi familia en este momento en la costa este de Florida. Nosotros somos de Mina Clavero, provincia de Córdoba, de la República Argentina. Bueno, vinimos hace un par de meses, compramos un velerito y bueno, nos encontramos que tenía un problema en un cilindro, un motor diésel de 71 HP. Bueno, como nos gusta cuidar la ecología y evaluamos los costos de reparación del motor o cambio por un motor eléctrico, optamos por la segunda, ¿no? Así que bueno, les voy a ir mostrando el paso a paso de la conversión de diésel a eléctrico. Una de las principales razones por la que tomamos la decisión es, bueno, el motor diésel lleva aceites para la lubricación, el propio diésel, bueno, que son peligrosos a la hora de si llega a haber un derrame o cualquier cosa, ¿no? La segunda razón es que, bueno, genera gases que, bueno, son contaminantes y a su vez son peligrosos dentro de la embarcación. Genera ruidos y vibraciones. Así que, bueno, esas son las contras del diésel, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poquito el velero. Es un Morgan de 41 pies. Esperen que salgo. Se los muestro por afuera. Este es el velerito. Bueno, ya tengo todos los periféricos del motor afuera. Ahí está toda la montaña de cosas. Tapa de cilindro afuera para aliviar el peso. El peso completo es de 300 kilos. Manchón desacoplado. Mañana vamos a ver si separamos la caja del motor para sacarlo más fácil. Burro afuera, todo, completo. Así que bueno, espero mañana poder, aunque sea, moverlo. La abre con la mano. Bueno, ya estoy, yo le digo la cucha a la sala de máquinas. Bueno, ahí tengo mi linternita colgada, un ventilador. Y bueno, y les muestro. Yo me deshice de la caja
de transferencia para tener menos piezas. Y a menos piezas, menos problemas. Utilicé directamente un cardán de aluminio para acoplar el eje de la hélice con el motor. Bueno, vamos a la elección del motor. Por lo que yo investigué, por cada tonelada necesitas 4 HP para moverlo. Como tenía 12 toneladas, por cálculo me daba unos 48 HP. Bueno, yo encontré este motor, que es un motor de aluminio. Se utilizó para el proyecto Google Makani y es un motor que con 36 kilos entrega 75 kilowatts de potencia. Utiliza 3 fases en corriente continua, que bueno, vienen alimentadas a través de un variador de velocidad. Eso por un lado. Tenemos la parte del motor, que bueno, particularmente es refrigerado por agua. Nos va a dar la ventaja que todo el calor va a ir afuera, va a ser transferido al agua fuera de la embarcación. Distinto a los que son refrigerados por aire, va a quedar el calor dentro de la embarcación. Vamos a mostrar acá, a ver si se llega a ver, si corro la linterna. Esta pieza que arranca ese ángulo de aluminio está soportando ese rodamiento que está ahí en el portarrodamiento ese de color azul. Bueno, ese es para evitar el movimiento del eje, ¿no? Que tenga cualquier movimiento por la transferencia de movimiento del diferencial. Bueno, eso es fundamental. Segundo, la pieza esa de color naranja es un antivibratorio. Lo mismo, para no transmitir vibraciones al eje que pueden llegar a romper el sello, ¿no? Pongo la linterna de vuelta. Ahí está. Bueno, vamos a dar más luz. Ahí está. Esta piecita la tuve que mandar a fabricar. Esta otra pieza de aluminio ya venía con el motor, porque este motor se usó como generador. Entonces se ve que acá venía la hélice, venía enganchada acá. Bueno, yo lo que hice, mandé a insertar esta pieza. Bueno, otra cosa muy importante que me olvidé de mencionar es que bueno, yo eliminé la caja de transferencia porque bueno, es adecuada las revoluciones de mi motor con las de la hélice. Yo tenía un motor diésel de 2800 revoluciones con una caja de transferencia de 2:1. Entonces bueno, obtenía 1400 RPM en la hélice. Así que bueno, como este motor es de 1500, lo pude hacer con el Cardan. Yo les aconsejo buscar el motor con las RPM adecuadas, ¿no? Y hacer la inversión de giro con el inverter. Bueno, ahí tenemos mucho menos piezas. Bueno, les muestro un poquito el soporte. Fue medio complicado porque bueno, este motor, fíjense cómo trabaja. Toda la carcasa es la que gira, ¿no? Utilicé un aluminio de media pulgada. Esta parte está fija, agarrada al piso con unos tirafondos. Y acá después voy a poner unos bulones pasantes para asegurarlo bien. Después hice un antivibratorio con estas dos capas de goma, porque bueno, el motor está soportado a esta estructura, ¿no? Que es este aluminio de acá. Están las dos gomas para el antivibratorio y bueno, y la sujeción puse para asegurarlo
doble tuerca. Bueno gente, ya tenemos toda la parte mecánica montada, nuestro motor ya está en su lugar, listo para girar. Vamos a ir subiendo videos de las siguientes etapas, que bueno, va a ser la instalación y programación del control de velocidad. Este es un Unitec Vamocar D3 de 400 volts. Se alimenta con la tensión del banco de baterías, que en este caso puede estar entre los 150 y 400 volts, y entrega las 3 fases que van directo al motor. Esa es una etapa. Después, bueno, otra etapa va a ser el montaje de los paneles solares y armado de la estructura, y otra etapa va a ser la del montaje del banco de baterías. En esta instancia estamos buscando sponsor de algún fabricante o distribuidor de baterías o paneles solares, bueno, que quiera hacer alguna prueba con un producto nuevo o montar una publicidad en el velero. Bueno, estamos abiertos a cualquier propuesta. Así que bueno, me despido de ustedes, voy a seguir trabajando y les voy a ir mostrando todo el paso a paso de esta aventura. Bueno, un abrazo para todos.